Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy vamos a continuar con esta que ha sido ya una tradición de dedicar el programa a la consultoría jurídica en Derecho Familiar. Estamos estrenando o reestrenando el estudio del canal judicial, siempre para mejor servir a ustedes, y como se dan cuenta, es una nueva escenografía, más agradable. Siempre el director de nuestro canal, el licenciado Enrique Rodríguez, y su valioso equipo, pensando en mejorar esta imagen que llega a ustedes y sobre todo que siga siendo el canal de la transparencia, de la seguridad, de la justicia, porque hablamos aquí en un medio muy importante, el único de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este caso de Derecho Familiar. Muchas gracias por sus correos, sus palabras de felicitación. Nos estimula a seguir superándonos cada día, pero se han acumulado tantos correos electrónicos y tantas consultas que quisiera contestarlas todas, pero hoy en este programa voy a referirme de una manera general para que ustedes sepan que los atiendo, que ustedes me ven, que yo los escucho y que en algunos casos, como ya ha ocurrido, hemos cambiado impresiones a través del correo electrónico, no uno. Hay personas a las que les he dado una asesoría, 3 o 4 respuestas, lo que obviamente me deja muy satisfecho, y a ustedes, aunque me tarde un poco en referirme a sus correos, siempre los tengo presentes, porque estamos conscientes de que porque ustedes nos ven y nos escriben y sabemos que nos están escuchando, este programa es una realidad. El último correo que recibí es de la señora Marta Higareda Vázquez, que pronto igual le daré una respuesta a este divorcio que nos plantea de una persona a su familia. Igualmente, a dar las gracias a Juan Ventura, que él nos ha formulado algunas preguntas sobre problemas de la usucapión, de la posesión y de la prescripción. Lo mismo a María Luz del Carmen Hernández, que en este caso lo voy a hacer personalmente, exhortar al juez familiar quinto de Morelos, en virtud de un problema muy interesante sobre guarda y custodia, la pensión alimenticia, las convivencias y la alienación parental, que además debo decirles que ya el Distrito Federal, el 9 de mayo del presente año, hizo una modificación, agregó una fracción que viene a ser el artículo 323 séptimus del Código Civil para referirse a la alienación parental, es decir, ya la define jurídicamente, auxiliado por expertos en la materia, y se suma a las causas que hay de violencia familiar, física, sexual, económica, psicológica, y esta específicamente de alienación parental. Igualmente, quiero agradecer a otras personas como Esperanza Pérez Trejo, a el doctor Luis María Campos, que en realidad Luis Felipe Gutiérrez Silis, que igualmente tienen inquietudes muy importantes en la materia de derecho familiar, a Guadalupe Moreno, a quien, por ejemplo, en este caso nos pide una opinión porque se niega un pasaporte a un menor. Igualmente a Carlos Alberto Córdoba Torres, él los escribe de Durango, a la licenciada Patricia Juárez,
que nos pregunta algo sobre la Ley General de Salud. De Chihuahua, una consulta sobre divorcio, que es bastante compleja y que les he dado ya una respuesta por escrito. Igualmente, alguien que nos pide que hagamos un programa sobre la ley del ISSSTE, en virtud de las cuestiones que hay. Aquí le contesté que recibí su correo, gracias por sus palabras y valiosa información, y le señalo, dada la complejidad jurídica del problema que usted plantea y lo aberrante que resulta la solución en perjuicio de la familia, voy a realizar un programa con un experto para plantear alternativas de solución a esta grave problemática, que se refiere específicamente a cuestiones de la Constitución, a la ley del ISSSTE y que han pasado sobre derechos de estas personas. También tengo un correo de Juan Velasco, otro sobre el divorcio apelable, que lo hemos ya señalado antes y que la persona, el ingeniero Luis Navarrete, no pudo apuntar el dato. Se lo voy a referir nuevamente por el correo electrónico. Marisela, que no dio su apellido, pero finalmente también aquí le di una respuesta ya por escrito. A Adrián Martínez, que es abogado, y también le di una respuesta por escrito. Y como les decía, siguen, y gracias, Ana Martina, gracias por las felicitaciones. Las palabras, pues a veces no las repito textuales, como Ramón Germán Rodríguez, que es un médico familiar, que él hace referencia a aquel programa que hice con la ministra Sánchez Cordero y con Jorge Moreno Collado, donde él señala que a partir de ese programa la sociología le pareció ya de más fácil acceso, igual que cuestiones jurídicas. Juan José Contreras Uriarte, Marta Bautista Ábalos, las personas que me hablan sobre este programa que hicimos de las consecuencias jurídicas de morir intestado, pero así, grosso modo, realmente sí es una gran satisfacción para quien les habla saber que nos ven y que de alguna manera este es un programa de ayuda social. Así están enfocados todos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tenemos interés en que de una manera clara y simple ustedes se enteren de qué es lo que ocurre, cuáles son las decisiones más importantes que toma el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente la primera sala y también la segunda. Por esto es importante hacer un reconocimiento a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre están procurando que la seguridad y la justicia sean los temas señeros, corrigiendo planas, diciéndoles, como recientemente acaba de ocurrir, y que me congratula, y lo comento brevemente, de aquel asunto en el que una persona demandó una indemnización por negligencia médica en el Distrito Federal, y que la demanda tuvo éxito y progresó, y se le condenó a quienes tenían que hacer esto a pagar una cantidad de 15 millones de pesos, y después el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal determinaron absurdamente que no tenían por qué pagar una indemnización de esa cantidad, y la sala civil correspondiente la redujo. La persona, no tengo en este momento su nombre, metió un recurso, acudió a la Suprema Corte, y recientemente, digamos hace horas, porque siempre estamos en el programa Derecho Familiar al Día, la primera sala, por unanimidad, ha confirmado que sí se le debe pagar esa indemnización al margen de la situación económica, social y cultural de la persona. Esa es la palabra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre está velando por los intereses de todos los mexicanos, sobre todo de quienes no poseen la ciencia del derecho. Y en este caso, que nosotros con un grano de arena contribuimos a esa imagen y a esa difusión, nos sentimos, como acabo de leerles, agradecidos con ustedes porque nos hacen llegar estos correos y porque sabemos
que nos están viendo. Concretamente, este primer problema del señor Juan Ventura es muy importante porque hay que diferenciar, señor Ventura, en la figura del derecho de propiedad, lo que es la usucapión, la posesión y la prescripción. Esta última figura, de acuerdo a su naturaleza jurídica, es la que permite por el transcurso del tiempo liberarse del cumplimiento de obligaciones. No se puede confundir con la posesión, porque esta surge cuando una persona se convierte en un poseedor jurídico que le da la característica de poderse convertir en dueño si satisface determinados requisitos legales. Aquí hay que aclarar que no puede ser poseedor jurídico el arrendatario, el depositario, el comodatario, porque en realidad tienen una tenencia precaria que de ninguna manera un arrendatario podría convertirse en dueño, aun cuando el Código Civil habla de posesión derivada. Jurídicamente esa no es su naturaleza jurídica. Y la usucapión, figura que viene desde el derecho romano, es exactamente la que va con los derechos reales para, a través de usucapir una persona, que lo haga en forma pública, pacífica, continua, permanente, por un tiempo determinado de acuerdo a lo que dice la ley, se pueda convertir en propietario. En esas condiciones, esta consulta del señor Juan Ventura, que además ya lo hice por escrito, le permite entender y sobre todo que su problema lo pueda resolver a través ya del tiempo que tiene poseyendo jurídicamente la propiedad y convertirse en dueño de ella. Voy a ir a un corte y regreso con ustedes en un momento para seguir haciendo una síntesis de los problemas y de las respuestas. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tengo el privilegio de dirigirme a la teleaudiencia para dar respuesta a los correos electrónicos, a las preguntas que ustedes nos han formulado en las últimas semanas y en este caso tengo el honor de ser el conductor, de darles a ustedes algunas respuestas y ahora me voy a dirigir a Luz del Carmen Hernández, quien tiene un caso dramático, realmente muy complejo, en Morelos. Y en este caso, antes de decirle a usted mi parecer y mi respuesta, quisiera aprovechar esta tribuna tan importante para exhortar a nivel nacional a los jueces civiles que manejan asuntos de derecho familiar y a quienes son de derecho familiar y obviamente a los jueces del Distrito Federal a que analicen con más cuidado, tengan más conciencia en las resoluciones que emiten, porque es evidente que la justicia que no se aplica pronto tiene graves problemas. Ojalá llegar a la materia oral, esta que va a ser una panacea y una solución muy importante para las cuestiones penales, al derecho familiar. Nada sería más extraordinario que poder resolver en juicios orales, abiertos, públicos, en un lapso reducido, los graves problemas que padece la familia mexicana. Y en el caso específico de haber justicia oral familiar, sería, como dije, algo muy importante que, como se ha hecho en materia penal, en derecho familiar, todas las familias mexicanas lo agradecerían, porque se acabarían esos juicios eternos
tantos recursos, tantas chicanas, tantos problemas que presenta el proceso escrito en derecho familiar. Este caso de Morelos lo lleva el juez quinto que en materia civil y familiar y involucra guarda y custodia, pensión alimenticia, convivencias y la alienación parental. El caso es dramático porque este juez ha determinado no solo que la señora no tenga la guarda y custodia de los hijos, sino que ha determinado que se le descuente el 30% de su salario que se le entrega al señor que tiene a los hijos y que de alguna manera, a pesar de que cuando se da alguna situación de convivencia, los niños ofenden a su mamá, que esto ya llega a lo que hoy es la alienación parental, que además es conveniente señalarles en qué consiste esto, no como una especulación de quien les habla o de un psicólogo o de un médico, porque aquí ya estamos hablando de derecho positivo vigente. Se señala ya en el Código Civil del Distrito Federal que comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Esa es una premisa general. En ese supuesto se coloca el padre o la madre o alguno de los miembros de sus familias respectivas para cometer esta conducta. Sigue diciendo la ley en el 323 séptimus. La conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental, no alineación. Alinear es poner en línea, alienación es enajenación. Cuando es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y en consecuencia del régimen de visitas y convivencias que en su caso se hubiere decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienado, aquí se usa padre como sinónimo de madre, es decir, desde el punto de vista de la regla gramatical que habla de femenino y masculino, se habla en masculino, pero dada la importancia que tiene la equidad de género, quizá aquí debió haberse dicho padre o madre, pero usted entiende cuando la ley dice, en caso de que el padre alienador o la madre alienadora tenga la guarda y custodia del niño, esta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada. Pero sigue la ley señalando, en el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, es decir, ya no estamos hablando de leve, sino que sea ya severo, verbigracia, cuando se logra finalmente la convivencia. He tenido casos concretos así, donde el niño de 5 o 6 años, después de que con artilugios y artimañas y chicanas se impidió que viera a su papá, después de un año, en el momento que se da el primer encuentro, el niño lo saluda diciéndole puerco. Impresionante. ¿Por qué? Porque viene alienado. Por eso dice la ley, si la alienación parental es severa, en ningún caso permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste. Este es un caso importante porque la alienación no se reduce solo al padre. A veces
su propia madre, su papá, sus hermanos, pueden estar influenciando por la convivencia con el niño o la niña para estar atacando al otro cónyuge, que además en este caso se hace extensivo, no lo señala así la ley, a la cuestión de la filiación. Fíjese bien, sea cual fuere el origen de su familia, si es concubinato, si es una situación de hecho, un hombre casado que tenga un hijo con otra señora y desde el punto de vista de la filiación es su hijo, se puede dar la alienación, tanto de él cuanto de ella y de las familias respectivas. Pero sigo con la lectura del precepto, que repito, 323 séptimos del Código Civil del Distrito Federal. O de la familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno. Pero hay más. La ley sigue diciendo, sigue ordenando otras hipótesis de esta misma alienación. Por eso creo que es importante que usted allá en su hogar tome nota de esto. Lo reitero, artículo 323 séptimos del Código Civil del Distrito Federal, que se publicó en la Gaceta Oficial recientemente, el día 9 de mayo del año 2014. Sigue la ley ordenando, a fin de asegurar el bienestar del menor y en caso de que por su edad resulte imposible que viva con el otro progenitor, el Departamento de Psicología, en este caso del Tribunal del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos, siempre en cuestión de derecho familiar, la familia está presente, sea en la línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grado, o en la línea colateral igual o desigual hasta el cuarto grado. Del niño determinará qué persona quedará encargada de su cuidado, mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador. Finalmente, dice la ley, el tratamiento para el niño alienado, es decir, aquí ya hay una calificación. Usted es el padre que le ha hecho este daño, es un padre alienador o una madre alienadora, o igualmente se da ese calificativo a su familia. Pero aquí dice la ley, el tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal del Distrito Federal. Imagínense ustedes allá en su hogar lo grave de esta hipótesis cuando ha sido necesario que en el tribunal se haya creado un departamento de alienación parental que pertenece al servicio médico, que obviamente está integrado con psicólogos, expertos, médicos, trabajadoras sociales, para que esto sea una realidad. Así, vuelvo al caso que mencionaba del juez quinto civil y familiar de Morelos, en el que es evidente que lo que se ha dado es una alienación parental, y creo que este caso, la exhortación que hacemos, pueda ser útil para que quienes tienen la obligación de administrar justicia en derecho familiar lo hagan con la conciencia de que sus decisiones no son como cobrar una letra de cambio o hacer un embargo, son decisiones que van a afectar a la familia para siempre. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión importante y siempre los exhorto en eso. Lo más importante que tenemos es la familia. Lo que usted haga bien o mal repercute en su familia. Por eso este programa siempre tiene esa aceptación, esos correos, y que yo le reitero siempre mi agradecimiento porque estamos siempre al pendiente de poderle servir en la mejor manera. Otra consulta importante se refiere ahora a una materia en la que
No tengo aquí el nombre de la persona, no, a Juan Pablo. Juan Pablo, nos da su apellido, nos señala en realidad un problema de sucesión legítima y testamentaria. En este caso le contestamos a él que es importante diferenciar la sucesión legítima de la testamentaria, que si hay un testamento se tiene que estar a la voluntad del testador, y si no, a la sucesión legítima, que como ya le señalé, es lo que la ley ordena en cuanto a que si usted no tuvo la previsión de hacer su testamento, entonces la ley, por eso se llama sucesión legítima, va a decir qué parientes, en este caso la regla es que los más próximos eliminan a los más lejanos, tienen derecho a la herencia. Va a depender qué clase de bienes, qué clase de parentesco hay, si son hijos de la misma madre, del mismo padre, si son hermanos uterinos o si solamente son de uno o de otro. Por eso es importante, como se lo señalé aquí, que en este caso vaya usted ante un notario, eso lo hago en general para ustedes, para otorgar un testamento que cuando tuve el privilegio de que viniera con nosotros el doctor Joel Chirino Castillo, que es un extraordinario notario del Distrito Federal y que nos dio sus teléfonos, nos dio sus datos y todo para que en un momento dado, si ustedes quieren, inclusive búsquenlo en el directorio, porque él nos prometió que las personas que acudieran personalmente a su notaría tendrían un tratamiento muy especial, y he recibido ya noticias de que así ha sido con algunas otras personas. Aquí otra pregunta de otra persona, y que igualmente es Esperanza Pérez Trejo, que ya le contesté, no leo el correo para no aburrirlos a ustedes allá en su hogar. En este caso, ya se mezcló la sucesión testamentaria con la copropiedad. Resulta que en el caso concreto, el testador dejó una propiedad a dividirse entre 5 de sus hijos. Lo hizo en partes iguales, y hasta ahí no hay ningún problema. Se abre la sucesión, se declaran herederos y empieza el trámite de la misma. Pero en el transcurso, en el ínter de este proceso, mueren 4 de los 5 herederos. Y el que me pregunta me dice, bueno, se murieron esos 4, pero yo quisiera saber si yo voy a heredar lo de ellos, si ya yo soy el único heredero o qué va a pasar, porque todo se le ha complicado y se va a complicar más. Quisiera decirle otra cosa, pero le voy a dar la respuesta jurídica que de algún modo ya se la hice saber por escrito. Los 4 coherederos con usted que murieron, como estaban vivos cuando se hizo y se abrió el testamento, tienen derecho cada uno a una parte alícuota de las 5 en que se dividió la herencia. De esta parte alícuota de cada uno de ellos, si hicieron testamento, esa parte va a ir a dar a los herederos de ellos que ya murieron. Habrá 4 sucesiones testamentarias colaterales a la principal. Si alguno de ellos no hizo testamento, entonces esa será una sucesión legítima y se tendrá que abrir un juicio de una parte de la herencia principal que se va a repartir a los herederos legítimos. Imagínense usted, así es la ley, así lo determina, que en este caso, como le dije en el correo, esta sucesión testamentaria se tiene ya que manejar con las reglas de la copropiedad, donde en principio había una propiedad, 5 coherederos copropietarios que se iban a manejar por el derecho del tanto,
que es el que tiene cada uno de ellos, para en un momento dado no estar obligados a permanecer en la indivisión de la propiedad y poder notificar a cualquiera de ellos que esa propiedad se va a vender en tales condiciones y ejercer ese derecho en los siguientes 8 días de que se les notifiquen para convertirse en dueños de esa parte. Complicado, porque aquí, sin metáforas, hay herederos de los herederos muertos. Quizá una solución fuera apresurar, ya no en este caso, sino en general, este tipo de problemas y de sucesiones, porque nos damos cuenta que a veces los trámites y las diligencias y todo lo demás es tan grave que finalmente hay personas que ni siquiera llegan a tener el beneficio de esas sucesiones. Parece que esta es una materia recurrente porque muchas personas no toman las medidas adecuadas para hacer lo que deben respecto a sus propiedades, a sus testamentos, a sus escrituras. Y ahora este otro problema en el que nos plantea Luz María, que es bastante complicado y que ya le mandé un correo y le señalé de dónde íbamos a tener además respuestas, es nuevamente un juicio sucesorio, pero ahora se complica con la figura del usufructo. El usufructo es un derecho real que tiene una persona sobre una propiedad que a partir de que entra en ese usufructo, el propietario tiene ya una propiedad desnuda, es decir, es el dueño, pero el usufructo, los frutos, la posesión, el goce, lo tiene otra persona que no es el dueño. En otras palabras, en el caso específico, se nombró en el juicio sucesorio a una persona heredera de la mitad de la herencia y a otra de la otra mitad, pero y a otro usufructuario. Pero el usufructuario lo es de toda la propiedad, a pesar de que hay dos coherederos. Uno de los coherederos dice que no está de acuerdo en ese usufructo y entonces exige que el usufructo se reduzca a la mitad, lo que no es posible, porque si el testador decidió que hay dos herederos, ellos son copropietarios, pero a su vez que esa copropiedad de cada uno de ellos la van a disfrutar después de que el usufructuario haya tenido, en el caso concreto, la regla general del usufructo es que puede ser vitalicio, mientras dure la vida del usufructuario. En consecuencia, los herederos serían dueños, es decir, son dueños, pero tendrían el usufructo hasta que se muera ese usufructuario. Pero también se puede establecer el usufructo a 5, a 10 o a 20 años. En este caso, el usufructo es para siempre de la vida del usufructuario. Entonces ustedes, como coherederos, tendrán que esperar a que el usufructuario muera para que a su vez puedan, en un momento dado, tener esa propiedad y disfrutarla plenamente. Sin embargo, este es un consejo extra que les doy, la copropiedad en la que ustedes están declarados ya como copropietarios puede ser objeto de una venta. Es decir, si cualesquiera de ustedes dos coherederos quisieran vender su parte alícuota, primero se la ofrecerán al otro coheredero. Es posible que el otro quisiera aprovecharla, pero si no es así, se puede ofrecer esa parte, siempre obviamente señalando que se vende esa copropiedad nuda, es decir, sin el usufructo,
y probablemente haya quien se interese en ella. Como ve, señora Luz María, este es un conflicto, es difícil, hay que saber derecho civil, derecho familiar, derecho sucesorio, que hace que sea más compleja la respuesta. Trato, dentro de mis limitaciones y capacidades, darles a ustedes una respuesta que sea clara. Yo sé que es complicada y por eso a veces también emito ese correo para ustedes. Voy a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento tengo más cuestiones siempre de derecho sucesorio, pero voy a buscar otro. Aquí tengo un caso de Querétaro distinto, que voy al corte y regresamos con ustedes en un momento. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal, estoy hablando de los problemas que usted me plantea. Es la consultoría jurídica en Derecho Familiar que una vez al mes pasamos en el canal judicial y voy a seguir dando respuesta a algunos de los problemas que nos han planteado. Tengo aquí correos de Querétaro, de Durango, de Chihuahua, con problemas siempre de derecho familiar muy interesantes. En este caso, el de Carlos Alberto Córdoba Torres, de Durango. Concretamente, cuanto a lo que usted me pregunta, en Durango actualmente está un proceso legislativo que está en discusión su próximo código familiar, pero por lo pronto, como sigue vigente el civil, de lo que usted me pregunta, el código de este estado no regula lo que es la indemnización en el divorcio. Aquí hay que señalar que en el año 2000 el Código Civil del Distrito Federal fue el primero en el país que estableció que cuando la pareja se divorciara, si se hubieran casado bajo el régimen de separación de bienes, cualesquiera de ellos, él o la cónyuge, tenían derecho a una indemnización que después la primera sala de la Corte corrigió acertadamente al decir, no es indemnizar, porque indemnizar es volver las cosas al estado que tenían. La terminología correcta es compensar, porque en el caso concreto, la compensación consiste en lo siguiente. Si vamos a tomar como ejemplo a la esposa, si ella se casó en separación de bienes y se ha dedicado en forma preferente a la educación de sus hijos o al mantenimiento de su hogar, no es hijos y hogar, sino puede ser la disyuntiva y juntarla con la copulativa o, para decir y o la educación de los hijos o la atención del hogar. En una palabra, si usted como mujer se ha dedicado preferentemente a su hogar y se diera el divorcio necesario en el Distrito Federal, bueno, pues ahora esta ya es una terminología obsoleta. Tenemos la aberración jurídica que se denomina incausado, que incluso después de 4 años, 7 meses, la primera sala de la Corte determinó que sí es apelable la sentencia que se dicta en ese caso. Pero es un tema que trataré en otro programa. Perdón. Ahora, en esa circunstancia, lo que pregunta usted en Durango es, termino la consulta, que como no existe la norma, no se puede invocar. No podría pedirse una indemnización o compensación porque ésta procede
cuando, como decía yo, el cónyuge o la cónyuge se ha dedicado en forma preferente al hogar o a la educación de los hijos. Al divorciarse, el Código Civil del Distrito Federal, y que ya se ha hecho realidad en otros estados de la República, ordena que el cónyuge, que no importa, en este caso, porque se hablaba de divorcio necesario, si era o no culpable, sino la cuestión económica. La Corte así lo ha señalado, diciendo que si se ha dedicado al hogar o a los hijos, tendrá derecho a esa compensación hasta del 50% de los bienes que sean solo propiedad del otro. Es decir, siguiendo el ejemplo que daba yo de que estamos hablando de la señora, sería 50% de los bienes que tenga el hombre, el esposo. Pero dice la ley, o el porcentaje que complete lo que ella pueda tener. En el caso concreto, si no tiene nada, hasta la mitad. Pero si tuviera, haciendo números, un 20% en relación a lo que él tiene, entonces tendría derecho, de acuerdo a lo que determine el juez, a una compensación de 30% para que ella pudiera completar ese 50% que sería lo adecuado de acuerdo a lo que la ley ordena. Pero además, esto también es importante, bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Incluso, voy más adelante a darles esta respuesta, que recibí un correo de abogados mexicanos que residen en San Diego, California, y que me plantean un problema semejante a este, pero más adelante lo voy a contestar. Ahora termino con esta consulta de Durango, de Carlos Alberto Córdoba Torres, para decirle, no es posible invocar con el actual Código Civil el derecho a esa indemnización o compensación. Siguiendo con el tema, como les decía, voy a llegar a este de los abogados de San Diego específicamente, en el que es un correo que recibí no hace mucho. Esta persona se llama Adrián Martínez, dice él, es abogado mexicano ejerciendo la profesión legal en San Diego, California, Estados Unidos, es miembro de la firma Procopio Corey Hargraves and Savage, y él, dice él, nuestra firma desea consultarle respecto a diversos aspectos en materia de derecho familiar. Específicamente, representamos a una de las partes en un juicio de divorcio ante los tribunales en San Diego. Dice, nuestro cliente contrajo matrimonio en Baja California, México, bajo el régimen de separación de bienes. Nuestro cliente adquirió la mayoría de sus bienes antes del matrimonio, y después de esto entra lo que antes estaba yo señalando, dice en la consulta, no obstante lo anterior, la contraparte, o sea la esposa, argumenta tener derecho hasta el 50% de los bienes de nuestro cliente con base en el artículo 279 bis del Código Civil para el Estado de Baja California, ordenamiento científico a la hora derogado 289 bis del Código Civil para el Distrito Federal. Y dicen ellos, deseamos, califican de valiosa la opinión que les demos respecto a la ratio legis de esta disposición, es decir, la razón legal y su aplicación por parte de los tribunales en México. Después dice que le señalemos fecha y hora para comentar con nosotros esto por teléfono, y a cuál teléfono se puede comunicar. Mi información de contacto aparece en la sección de firma del presente correo abajo. Agradezco de antemano su amable respuesta, etcétera, y firma este señor Martínez. En este caso es compleja la respuesta porque efectivamente el Código Civil de Baja California, donde recientemente estuve en Mexicali para dar alguna conferencia sobre la creación de los centros de convivencia familiar supervisada
pero ya en otra ocasión les contaré lo interesante, dado que el actual gobernador, su distinguida esposa, están interesados en esta materia, lo mismo que el diputado Molina García, que es el actual presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Mexicali, y la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Rentería, una gran jurista que fue mi alumna hace 30 años y que ahora tuve un reencuentro con ellos. Fue muy interesante, pero les decía, después les comentaré sobre esto en otro programa cuando tengamos el privilegio de que venga a México la presidenta y yo tenga el honor de traerla a este programa para hablar de lo mismo. Pero en el caso concreto surge una hipótesis distinta. Fíjense bien. Efectivamente, el Código Civil de Baja California dice que procede la indemnización en el caso de divorcio necesario si se casaron bajo el régimen de separación de bienes. Y la señora, en este caso no conozco su nombre, sino solo la información que les leí del abogado de San Diego, en este caso la esposa demanda, el juez le da entrada a su petición para resolverlo, pero la respuesta que les doy a estos abogados de San Diego es que efectivamente la ley dice que se tendrá derecho porque ella se dedicó en forma preferente al hogar. Nada más que la respuesta, en este caso, quizá por eso los propios abogados en principio no la encontraban, no está en las normas que se refieren al régimen de sociedad conyugal, sino específicamente al de separación de bienes, porque hay un artículo dentro de esta respuesta que les di, una vez que hice toda esta referencia, un artículo en el caso concreto que es el 205, el 206, el 207, 208, 209 y hasta el 215 del Código Civil de Baja California, que regula el régimen de separación de bienes, porque la norma jurídica para que proceda el derecho a esa indemnización es que los bienes se hayan adquirido en separación de bienes durante el matrimonio. Por ejemplo, si se casaron el 1 de enero del año 2010 y el señor llegó a ese matrimonio con todos los bienes que tiene, porque los adquirió antes de casarse, no pueden formar parte del acervo para pedir esa indemnización. En cambio, si a partir del 1 de enero del 2010 él adquirió otros bienes de esos que adquirió bajo el régimen patrimonial matrimonial, o sea, esta norma va a surgir, imagínense ustedes, hasta en contra de lo que se conoce como el derecho de propiedad en derecho civil. Porque si el derecho de propiedad es un derecho real, que es un poder jurídico directo e inmediato, que a usted como propietario le permite ejercerlo para aprovecharse total o parcialmente desde el punto de vista económico de eso de lo que usted es el dueño, eso por cuestión de orden público e interés social, cuando se da el divorcio, como ya lo señalé, espero que no me esté yo complicando para usted, como ya lo señalé, esos bienes que se hubieran adquirido antes no van a entrar en el reparto de ese 50%. Pero el caso concreto de estos abogados de San Diego y del caso de Baja California, los bienes que el señor hubiera adquirido después del ejemplo hipotético que di del 1 de enero del 2010, de esos sí va a tener derecho la señora a que se le dé una indemnización de ¿cuánto? Si ella no tiene ningún bien, hasta el 50% de los bienes que se hayan adquirido después del 1 de enero de 2010. Si ella tiene algunos bienes, será lo que complete esa cantidad.
Como ven ustedes, espero que esto sea de utilidad y sobre todo reiterarles a ustedes, a veces me da pena porque sé que el lenguaje jurídico es complejo, que es difícil, trato de hacer mi mejor esfuerzo para hacerlo llegar más fácil, pero hoy ha sido un programa con muchos conocimientos, con muchas cuestiones que de antemano les pido una disculpa si no he sido lo suficientemente claro, pero le agradezco a usted que vea este programa. Le recuerdo que se transmite en el canal judicial, pasa por Cablevisión 112, por Sky 639, por Dish 731 y todas las repetidoras locales del país de las diferentes cadenas de televisión. A nivel internacional, usted puede meterse en internet a www.scjn.gov.mx, que es el canal de la transparencia, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, www.scjn.gov.mx, o leer mi columna del Sol de México, que se publica los domingos en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, que usted sabe es la más importante y la más grande en América Latina. Esta columna se publica y normalmente en ella damos la información de los programas del canal judicial, específicamente del derecho familiar. Por hoy le agradezco su atención, haberme permitido llegar a su hogar. Ojalá que nos veamos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.